Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. A esta hora estamos pendientes de los cierres realizados por manifestantes en la vía Buenaventura y en la vía Panamericana en el sector de Rosas. En instante les tenemos reportes en vivo. Además surgió un nuevo problema para la impresión de los pasaportes en Colombia, plan en el que avanza el gobierno. La Procuraduría pidió la nulidad de este proceso. Ya les ampliamos esta noticia. Catalina, pero antes les contamos que Noticias Caracol conoció los testimonios de los dos trabajadores que denuncian el secuestro y tortura en una vivienda de Gracie Rendón en Envigado, Antioquia. El padre del artista y otras 5 personas son investigadas por estos hechos. Esta es la historia. Le pusieron la pistola, el revólver en los dientes, a restregármelos bien duro. Y me decían que yo, si no cantaba donde estaba la caja fuerte, que me tuviera las consecuencias. Así comienza el relato de Francisco, un hombre de 61 años de edad quien denunció ser víctima de tortura en la finca de Gracie Rendón en Río Negro, Antioquia, caso por el cual el padre de la cantante está en detención domiciliaria. Este es el relato rendido ante la fiscalía. Bueno, entonces ya empezaron a golpearme con la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron 7 puntos. Después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, me hincharon la vista, veo borroso la vista derecha, no veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso. El hombre contó que estaba haciendo un muro de contención en la casa del artista cuando fue acusado del presunto hurto dentro de la casa. Dijo que supuestamente Luis Alberto Rendón habría ordenado a un grupo de hombres la tortura. Llegaron los 5 hombres. Don Alberto nos llamó para que nos presentáramos a los 5 hombres, a los 5 muchachos, y que nos entendiéramos con los 5 muchachos. Estas personas, ¿por qué te estaban lastimando? Pues ellos decían que era un hurto y yo sin saber nada de hurto porque yo nunca entré a la casa de Gracie Rendón por dentro, nunca la conocí. El testimonio de Francisco no fue el único. Elder fue el otro trabajador que también denunció secuestro y tortura. Él cuenta cómo escuchaba los gritos de su compañero de obra en el otro cuarto. Donde Francisco, otra vez se escuchaban los gritos allá cuando lo torturaban porque lo amarraron en una viga metálica de columna de la casa y ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también. Y es donde me cogen entre todos ellos porque ahí sí estaban todos. Yo tengo conciencia hasta donde me están metiendo la manguera por la boca. El señor Helber estaba encima de mí como ahorcándome así. Y yo tenía momentos que perdí el conocimiento. Contó que era separado por su compañero en varios momentos con el fin de presuntamente ser persuadido por parte de los agresores para que confesara el robo de una caja fuerte con 600 millones de pesos que, según sus supuestos torturadores, desapareció de la casa. Precisamente módulo música, entre módulo música y módulo de donde tenían el gimnasio, porque la casa está por módulos. Metieron a don Francisco a la pieza donde dormía Paola, la que les hacía la comida, la muchacha pues, y empezaron a torturarlo allí. Yo escuchaba los gritos, mientras que los otros que tenían armas y me estaban cuidando allá me dijeron que no me podía mover de ahí. El testimonio hizo parte del material probatorio para poder imputar en los últimos días los delitos de secuestro y tortura a Luis Alberto Rendón, padre de Gracie Rendón, quien no aceptó los cargos. De forma paralela, los 5 hombres señalados de realizar las supuestas torturas están en etapa de juicio y en las próximas semanas se emitirá sentencia en su contra. 2 niñas indígenas que fueron rescatadas por su comunidad de las manos de la guerrilla fueron secuestradas otra vez cuando la comisión indígena que las recuperó fue atacada en el sector de Timba, municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. En camionetas,
y en medio de disparos, disidentes de la estructura Jaime Martínez se llevaron a un grupo de comuneros y 2 niñas indígenas que horas antes habían sido rescatadas después de ser reclutadas de manera forzada por las disidencias de Mordisco. Poco antes de que los delincuentes se las volvieran a llevar, trataban de convencer a los disidentes, pero todo fue en vano. Pero ella es la mamá. Mire que yo ya hablé con Ni la súplica de una de las madres fue atendida. Los delincuentes dispararon a las llantas de 2 vehículos, llevándose nuevamente a las jóvenes. Las autoridades indígenas piden que le respeten la vida. Fueron atacados a tiros por el grupo, los cuales los amedrentaron, se llevaron el carro, el coordinador de los kiwes, y en este mismo carro pues nuevamente se llevan las niñas. Que nos respeten la vida de estas comuneras, que de alguna u otra forma en un acto humanitario pues nos las puedan entregar. Las autoridades indígenas se encuentran en minga permanente. Ojalá nos entreguen las niñas. En caso de que no, pues ya se tienen también con las autoridades como las otras acciones de recorrido y de minga permanente. Las menores de 14 y 15 años habían desaparecido desde hace varios días en el norte del Cauca. La Guardia Indígena las encontró reclutadas y las rescató en el sector de Pueblo Nuevo, parte alta de Buenos Aires, Cauca. Cuando la comisión regresaba con las niñas, fue atacada en Timba. Las menores aún siguen en poder de la estructura Jaime Martínez. Durante el 2024 se registraron 621 casos de reclutamiento forzado por parte de la Defensoría del Pueblo, de los cuales 376 ocurrieron en el departamento del Cauca, es decir, más de la mitad de todos los casos del país. Esto refleja la persistencia de un conflicto que sigue atrapando a las niñas en medio de las disputas armadas y el control territorial. En el Cauca, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC es identificado como el principal responsable junto a otros grupos armados que operan en zonas rurales y étnicas. A las cifras entregadas por Indepaz se suman los 55 casos de niñas y adolescentes reclutados hasta junio de 2025 en Colombia. 24 de ellos corresponden a niños del Cauca. Estados Unidos parece dispuesto a lanzar una ofensiva en territorio venezolano bajo la etiqueta de la guerra contra las drogas. Así lo sugirió el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa en la que también confirmó que la CIA tiene vía libre para adelantar operaciones encubiertas en Venezuela. Juan Camilo Merlano, ahora la pregunta es ¿cuál puede ser el próximo paso? ¿Hay respuestas en Estados Unidos? Margarita, pues esa es la gran interrogante y las alternativas son múltiples. Por ejemplo, lo que nos dicen los expertos en lo que respecta a operaciones encubiertas de la CIA a territorio venezolano, ellos tienen un amplio menú, una amplia gama de alternativas que ya hemos visto durante varias décadas en nuestra región. Por ejemplo, algunas consisten en inteligencia humana clandestina, que es básicamente reclutar fuentes en terreno para adelantar operaciones de inteligencia allí. Pero también, por ejemplo, respaldo a grupos específicos para promover, por ejemplo, golpes de Estado. Ahora bien, todo esto en el marco de la especulación, porque también lo que nos dicen los expertos es que una operación encubierta deja de ser encubierta cuando el presidente de los Estados Unidos la revela ante el mundo, que fue lo que hizo el presidente Donald Trump. A propósito de secretos, estamos conociendo uno en las últimas horas. Ya estábamos al tanto de la mediación de Qatar tras una entrevista que tuvimos con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Mayed Al-Ansari, quien nos hablaba de esa mediación. Pues el diario Miami Herald está dando detalles de qué es lo que ha hecho Qatar concretamente y de los mensajes que ha transmitido a los Estados Unidos. Se trata de 2 mensajes, uno en abril y otro en septiembre. Los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, muy cercanos a Nicolás Maduro, que hacen parte de su primera línea de confianza, si se quiere, le habrían ofrecido a los Estados Unidos una especie de madurismo sin Maduro. Es decir, que hacían a Maduro a un lado, pero que entonces en Venezuela ellos seguían gobernando, que el chavismo se mantenía. Según lo que dice el Miami Herald, esta propuesta fue rechazada por los Estados Unidos, que optó más bien por la vía que está persiguiendo en este momento, que es una vía de presión basada desde el punto de vista, o enfocada en el punto de vista militar. Todo esto en medio de que hay voces aquí en el Congreso de republicanos que reiteran que los días de Maduro están contados. Donald Trump no da pistas de cuál será su objetivo ni de la magnitud de la acción, pero su tono sugiere que un ataque en suelo venezolano puede ser inminente. Ya casi las hemos detenido en su totalidad por el mar, ahora lo haremos por tierra.
Se refiere el presidente Trump al tráfico de drogas que han frenado a partir de bombardeos en contra de 5 lanchas en el Mar Caribe y la muerte de 27 personas. La nueva fase por tierra podría tener una naturaleza parecida, aunque con un elemento adicional que de manera extraordinaria confirmó en rueda de prensa: la autorización a la CIA de que realice operaciones encubiertas en Venezuela. Trump no quiso responder si la CIA está autorizada para sacar a Nicolás Maduro. No quiero responder a una pregunta así. Es una pregunta ridícula. O bueno, no la pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo de mi parte responder? Pero creo que Venezuela está sintiendo presión. Creo que muchos otros países también. Para expertos, la confirmación de esas operaciones por parte del presidente Trump hace parte de la estrategia de Estados Unidos. Para ser sincero, una operación no es tan encubierta cuando el presidente lo anuncia, ¿no? Creo que hay un fuerte componente psicológico con estos anuncios que han salido de Washington sobre Venezuela, con un énfasis en buscar profundizar un quiebre entre Maduro y sus propias Fuerzas Armadas. Creo que eso va de nuevo a lo de las señales. La administración Trump está tratando de demostrar que realmente todas las opciones están sobre la mesa en Venezuela. Hasta ahora, en los bombardeos en el Mar Caribe, según información del New York Times y CNN, hubo colombianos. Al menos fue en el tercer ataque del 19 de septiembre, de acuerdo a los reportes. El senador Adam Schiff, quien busca frenar los bombardeos a las lanchas rápidas, reaccionó. El Congreso debe ejercer su poder constitucional para prevenir el uso no autorizado de la fuerza contra una gama cada vez mayor de objetivos, antes que nos encontremos en una guerra regional. Otros legisladores también se pronunciaron frente a este inminente escalamiento en Venezuela. Creo que este es un mensaje para Maduro. Debería irse y mudarse a China o a Rusia. Sus días están contados. Debería seguir adelante e irse. Debería hacer lo que hizo Assad, e irse a Rusia o China. Tiene que decidir en qué país quiere vivir, pero no va a continuar en Venezuela por mucho más tiempo. Yo voté junto a los demócratas la resolución que debe haber autorización del Congreso bajo la Constitución para este tipo de acción. Creo que debemos ser muy cautelosos de no atacar otros botes en otras partes del mundo que no lleven drogas. En teoría, si el presidente Trump quiere lanzar un ataque en territorio venezolano y adelantar las operaciones con la CIA, debe notificar al Congreso, concretamente al grupo conocido como la Banda de los Ocho, que comprende a los líderes de Cámara y Senado y quienes hacen parte de los comités de inteligencia. Como parte de esta campaña de presión se presentaron en las últimas horas, se presentó un hecho notorio en el Mar Caribe, en la conocida área como Firma Iquetía, que es como el área de reconocimiento de influencia que da tan solo unos 250 kilómetros de Caracas. Pues 3 bombarderos B-52H de los Estados Unidos, estos están equipados con municiones, pueden ser armas nucleares, pueden ser misiles convencionales, otro tipo de armas de hasta unos 30.000 kilos. Volaron allí en círculos durante 2 horas, no se sabía qué estaban haciendo, cuál era el objetivo. Lo que es cierto es que en todo momento mantuvieron sus radares encendidos, por tanto se les pudo hacer seguimiento en tiempo real por parte de distintas plataformas. Recordemos que allí en el Mar Caribe está desplegado el grupo anfibio y múltiples destructores que están equipados con misiles tipo Tomahawk, que son de largo alcance y de alta precisión. Precisamente sobre los misiles Tomahawk va a ser un punto central de la reunión de mañana entre el presidente Trump y el presidente Volodymyr Zelensky. Antes de esa reunión, hoy Trump sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Dice Trump que se va a reunir personalmente con Putin la próxima semana, después de la próxima semana, en Hungría. Juan Camilo, gracias. Muchas noticias en Washington. En Venezuela, en efecto, el régimen siente la presión. Nicolás Maduro rechazó cualquier operación de la CIA dentro de su territorio y la vinculó con los golpes de Estado latinoamericanos. La Cancillería, por su parte, denunciará la presión militar estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU, como lo ha hecho ya en otras oportunidades. Por eso hacemos contacto con Beatriz Adrián en Caracas. Beatriz, ¿qué ha dicho el régimen? Hola, muy buenas tardes, Margarita.
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se han pronunciado en las últimas horas acerca de esta orden que ha dado el presidente Donald Trump a la CIA para que realice operaciones encubiertas en territorio venezolano. Pues ellos han dicho que están preparados para defender la patria, pero también han llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se pronuncie ante esta nueva amenaza por parte de los Estados Unidos. Acusan a la CIA de ser golpista y de planificar golpes de Estado en toda América Latina. Vamos a revisar lo que fueron las reacciones tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello y algunas opiniones que recogimos en las calles de Caracas. Las reacciones en Venezuela no tardaron ante la autorización entregada por el presidente Donald Trump a la CIA para que realice operaciones encubiertas en Venezuela. La Cancillería de Maduro emitió un comunicado en el que asegura que el hecho constituye una gravísima violación al derecho internacional y elevarán la denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y a la Secretaría General. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Así que la paz se gana. No tengo ninguna duda. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ha encabezado el despliegue policial en la capital y en otros estados del país. También acusó a la CIA de golpista y rechazó sus planes en Venezuela. Pero nosotros hoy tendríamos que darle gracias a Estados Unidos porque ha anunciado formalmente que la CIA va a comenzar a operar en Venezuela. No hay pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA. En las calles muchos prefieren no opinar de un tema por el cual pueden ser acusados de traición a la patria. Sin embargo, consultamos a la población si cree que Estados Unidos puede invadir Venezuela. Creo que todo está dado. O sea, se ven muchas noticias. Sí lo hace porque lo hace en secreto, pero sí lo hace, por las riquezas que tenemos. Siempre han estado encubiertos en todos nuestros países. Los Estados Unidos desde toda la vida. Eso es delicado ahorita hablarlo. Bueno, desde mi punto personal, no. ¿Piensa que no? Porque pudiera haber otras negociaciones aparte. Todos los días Maduro activa nuevas zonas de defensa integral en distintas regiones del país. La próxima será en la zona binacional con Colombia, que cubre los estados Táchira, Apure y Amazonas. Esto implica un despliegue mayor de funcionarios policiales, militares y civiles, resguardando el territorio. Por los momentos, el régimen de Nicolás Maduro no ha dado señales de que esté preparando una transición en Venezuela con el chavismo a la cabeza, con Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez. Lo que sí han dicho es que ellos están unidos en esta lucha contra el gobierno de Donald Trump, contra Estados Unidos y contra las amenazas de tener bombarderos, de tener buques en el Caribe venezolano. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela. ¿Qué opina de la autorización del presidente Donald Trump a la CIA para realizar operaciones dentro de Venezuela? Los leemos en @noticiascaracol. 12 del mediodía, 50 minutos. A esta hora, manifestantes cierran la vía panamericana a su paso por el sur del departamento del Cauca, afectando a centenares de viajeros. Fernando Rojas, ¿quiénes están bloqueando a esta hora la vía y por qué razón? Mire, primero que todo, muy buenas tardes, Stephanie. Quienes bloquean a esta hora la vía panamericana son campesinos e indígenas del macizo colombiano, exactamente de municipios como La Vega, San Sebastián, Bolívar, Sucre, entre otros municipios. Ellos básicamente están pidiendo o están protestando mejor por la fuerte presencia militar en estos municipios del macizo colombiano, asimismo por supuestos incumplimientos que se han venido presentando durante los últimos tiempos, últimos gobiernos, incluido el actual, especialmente
precisamente en temas de los cumplimientos con lo que tiene que ver con los sujetos de derecho, el campesinado como sujeto de derecho. Estos bloqueos se están presentando en el sector del Céfiro, en el municipio de Rosas, en la vía que comunica de Popayán con la ciudad de Pasto. Son cierres intermitentes, se cierra durante el día y durante la noche se da apertura de la vía. Precisamente hace unos instantes terminó aquí en la gobernación del Cauca uno de los PMU donde se está atendiendo esta situación al parecer sería pues nuevamente extendido y atendidas las comunidades aquí en la gobernación del Cauca en horas de la tarde. Fernando, gracias. 12:51 y la vía que de Buenaventura conduce al interior del país se encuentra bloqueada desde hace 48 horas por comunidades indígenas del sector de La Delfina. Ángel Alberto Lurduy, ¿cuál es la situación en estos momentos? Pues tristemente una vez más Buenaventura, su gente, su comercio, sus terminales marítimos, toda su infraestructura se ve afectada porque algunas comunidades han cogido el hecho de cerrar la vía para protestar, lo que perjudica a más de 500.000 personas que vivimos en esta ciudad. La desolación y tristeza de las personas que no han podido salir de la ciudad por los bloqueos es evidente. Asimismo, los perjuicios que llegan a superar los 1.000 millones de pesos diarios hacen que Buenaventura esté a punto del colapso. Desde ayer a las 8 de la mañana. ¿Qué lo ha perjudicado esto? Pues no, tenía una cita médica y no pude asistir a la cita, me tocó cancelarla. Los conductores de camiones que mueven la carga de importación y exportación dicen que ya no aguantan más. Eso nos perjudica económicamente demasiado, que no podemos llegar con el sustento a la casa, para uno también pues cubrir las necesidades como hotel, comida. Pero esto no es solo el pequeño y mediano comerciante y no el sector gastronómico, los hoteles, los lavaderos. Ahora vamos, por ejemplo, al comercio exterior, vamos a la comunidad para las citas médicas, que mucha gente debía viajar a citas médicas y se tienen que devolver y esperar 2 o 3 meses otra vez para otra cita médica. Esto es grave. Y lo más triste es que no hay una solución a la vista, pues las comunidades que bloquean la vía no han hecho ninguna petición y mediante un comunicado los miembros directivos de ASIVA, que agrupa estas organizaciones, no se hace responsable de los bloqueos. 12:53, el país está a la expectativa frente a lo que ocurrirá esta tarde con la planta regasificadora de Cartagena, que no entró en operación cuando estaba previsto por fallas técnicas y que tiene a la región Caribe en riesgo de apagón. Eduardo Hernández, buenas tardes. Explícanos usted por qué esas fallas en esa planta podrían tener un impacto tan grande en el país. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tatiana. Vamos a tratar de resolver esas dudas en una explicación que les tenemos frente a lo que está pasando con esa planta regasificadora, la planta SPEC. Es un barco gigante que está ubicado a unos 9 o 10 kilómetros del puerto de Cartagena, muy cerca de Barú. Su tarea básicamente es recibir gas licuado que llega en barcos y convertirlo en estado gaseoso. Al día tiene la capacidad de proveer aproximadamente 450 millones de pies cúbicos, que es más o menos el 4% del gas que se necesita en el país. Esta planta debería entrar en servicio, o tuvo que haber entrado el martes pasado, después del mantenimiento que duró 4 días, pero por una falla eléctrica, como usted lo estaba mencionando, pues se ha tardado 2 días más en entrar en funcionamiento. Pero si aporta tan poquito, ustedes se preguntarán entonces por qué está generando esta dificultad en materia energética, porque es la única que tiene el país. Proveen un 100% el gas, que utilizan 3 termoeléctricas para producir la energía que se producen en 7 departamentos. Estamos hablando de Termoflores, estamos hablando de Termo Barranquilla y de Termo Candelaria. Ellos básicamente utilizan ese gas para producir energía para estos 7 departamentos del Caribe colombiano. Pero no pueden dejar de funcionar, porque en caso de que lo hagan, pues generan un apagón precisamente en la costa, y es ahí cuando entra Ecopetrol en modo salvador a entregar ese gas a estas termoeléctricas, que básicamente también debe hacer un sacrificio, porque recordemos, Ecopetrol es el principal proveedor de gas
para los servicios domiciliarios, para lo que tiene que ver con las industrias y también para lo que tiene que ver con el gas vehicular. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ecopetrol? De alguna parte tenían que salirlo, ese gas, y básicamente lo que está haciendo es sacrificar su propia producción. Esto es dejar o disminuir la producción en los pozos, es decir, la producción de petróleo, y también dejar de producir en la refinería de Cartagena, que a propósito es una enorme consumidora de gas, para que ese gas sea utilizado en estas termoeléctricas y asimismo puedan darle energía a estos 7 departamentos del Caribe. Una situación y un estrés que, por supuesto, Ecopetrol no está en capacidad de soportar durante muchos días. Dice el gobierno que a las 4 de la tarde de hoy se intentará restablecer esa regasificación en la planta de Cartagena para poder normalizar toda esta situación, pero SPEC acaba de decir que eso podría ocurrir al final de la tarde. Pero a esta hora quiero ir precisamente a Cartagena, porque en el marco del Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Laura Rojas nos explica en detalle cuáles pueden ser precisamente esos efectos de ese sacrificio que está haciendo Ecopetrol para poder garantizar el servicio de luz y de gas en el territorio colombiano. Laura, buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es un cóctel de situaciones que avecina esa punta del iceberg de lo que está pasando sobre el suministro de gas y energía. Usted lo manifestaba muy bien, incluso Ecopetrol lo dijo en este espacio. Han tenido que sacrificar su producción para poderle entregar este gas a las térmicas, pero mire, hay una complejidad mayor, y es que si no se inyecta ese gas en los pozos, pues hay un alto riesgo de ese gas nacional que se produce en Colombia, que lo produce Ecopetrol. Algunos gremios han reaccionado, incluso el presidente de Ecopetrol habló sobre esos barriles de petróleo que se han dejado de producir. De los campos Cusiana y Cupiagua, ubicados en Casanare y propiedad de Ecopetrol, sale la mayoría de gas que hoy tienen funcionando las plantas térmicas de energía para evitar un racionamiento en estos días que ha habido problemas en la planta SPEC. Esos riesgos afectarían a todo el país. Pero lo más grave que le puede suceder al país es que efectivamente tengamos un escenario de racionamiento en la oferta de gas para ciertos usuarios en los próximos días. Para otros expertos, aunque Ecopetrol es el mayor productor de gas colombiano, preocupan los problemas que hay para garantizar el normal abastecimiento. Este tipo de contingencia se extiende por mucho tiempo, pues habrá unas afectaciones más materiales, pero yo no veo que eso vaya a pasar. En efecto, lo que dice el presidente de Ecopetrol es el que está sacrificando acá y poniendo, digamos, el costo y la incomodidad operativa es Ecopetrol. Pero pues, insisto, es el gas que hay disponible y ese gas se necesita para la generación térmica en la costa. El presidente de Ecopetrol explicó que todos los efectos derivados de esta cuota de sacrificio que tuvieron que aportar. Estamos sacrificando producción de crudo, no en unos volúmenes gigantes, pero sí estamos afectando en 5.000, 7.000 barriles día la producción de crudo. Hemos bajado el consumo de las unidades de nuestras refinerías, estamos aprovechando para hacer unos mantenimientos preventivos que ocupan la agenda operativa de nuestras refinerías. Estamos colocando prácticamente en su mínimo vital las condiciones de producción. Ojo que empiezan a haber, ya tenemos unas reservas, tenemos unos inventarios de combustibles para atender la demanda nacional, y pues si no los transformamos en sus regímenes normales de operación, pues vamos a empezar a tener también estaríamos pudiendo empezar a tener unas restricciones en ese tipo. En medio de este escenario complicado para el abastecimiento de gas del país, la Contraloría ve otros problemas de índole fiscal para la nación. Que Ecopetrol no tenga las mismas utilidades por muchas razones que son, hay unas externas, otras internas, y que además no entregue posiblemente las mismas regalías. O sea, utilidades de Ecopetrol son ingresos de las finanzas públicas. Con todo, se espera que esta tarde se empiece a normalizar la situación en la regasificadora SPEC y que al menos de momento quede superada esta contingencia.
Hay otra situación lamentable para Ecopetrol, hay que decirlo, que se hizo efectiva la renuncia de Mónica de Greiff. ¿Qué pasa? En este punto, Ecopetrol debe saber cuál va a ser ese presupuesto para el próximo año y lo debe decidir la Junta Directiva. Al no estar Mónica de Greiff, deja maniatada esa Junta para tomar decisiones, además de eso, porque se debe cumplir con esa cuota de género. Quien debe solicitar pues esa asamblea extraordinaria para saber quién va a ocupar ese lugar de Mónica de Greiff es el Ministerio de Hacienda, porque es el principal mayoritario de Ecopetrol. Y los tiempos, mientras tanto, están muy apretados para saber cuál sería ese presupuesto para el próximo año en Ecopetrol. Gracias, Laura. Pero a propósito de lo que pasa con la planta regasificadora de Cartagena en el Atlántico, los gremios productivos encendieron las alarmas ante un posible racionamiento de energía y gas. Los comerciantes aseguran que quedarse sin estos dos servicios generaría daños incalculables. Alejandro Polo administra una tienda en el norte de Barranquilla y dice que un corte de energía imprevisto le causaría mucho daño a la cadena de frío que deben conservar en su negocio. Los helados se descongelan, las carnes se podían echar a perder y eso. Pérdida total. La Unión Nacional de Comerciantes indicó que estos imprevistos pueden ocasionar afectaciones descomunales al gremio. Si con antelación se informa de que va a ocurrir una situación como estas, pues uno diseña un plan B o un plan de contingencia. Entonces el comerciante dice, vamos a alquilar una planta eléctrica o vamos a modificar los horarios de trabajo para producir en determinadas horas, pero cuando se nos dice de un momento a otro, se genera una incertidumbre que el sector productivo desde luego va a ser afectado. Diferentes sectores hacen un llamado al gobierno nacional para que busquen alternativas que no generen riesgos de desabastecimiento de energía y gas para la región. Le pedimos al presidente Petro y al Ministerio de Minas que se ponga al frente, porque si no hay solución a fondo, ¿qué van a estar pregonando cosas que no van a cumplir? Entonces, presidente, está en sus manos la solución. Y un servicio digno para todos los ciudadanos de la costa caribe. No podemos permitir que esta región siga siendo víctima de la improvisación. Algunas empresas de la región Caribe comenzaron a implementar planes de contingencia como medida preventiva. En Cartagena también hay expectativa por las posibles afectaciones que se puedan generar por la falta de gas y energía debido a las fallas que se generaron en la regasificadora. Los comerciantes temen que se presenten racionamientos de gas y energía en Cartagena. Advierten que sus negocios podrían verse afectados. Tengo 5 o 6 personas que dependen del negocio y si nosotros nos quitan el gas, el fluido del gas, pues nos afecta, tendría que cerrar el negocio. Los taxistas, que en su gran mayoría usan el gas, también están preocupados. Nos afectaría mucho porque ese es el sustento de uno y si uno no tanquea, no trabaja, se afecta demasiado. El Consejo Gremial de Bolívar asegura que es necesario ampliar la planta regasificadora de Cartagena y no depender tanto de la importación de este producto. Muestra la fragilidad que tiene el país en cuanto a su abastecimiento de gas. Aquí es muy importante emprender de manera urgente los proyectos de regasificación, de exploración y de explotación de gas. Y mientras tanto, pues estaremos abocados a tener que importar ese gas. FENALCO Capítulo Bolívar hace un llamado al gobierno para resolver el problema. Una desazón constante. No hay forma de que los empresarios se dediquen a producir, ni que los ciudadanos se dediquen a estar tranquilos y hacer sus actividades económicas y sociales de forma adecuada si siempre está pendiendo el fantasma del apagón, el fantasma de las interrupciones. Hasta el momento en Cartagena no se ha evidenciado problemas en el suministro de gas ni energía. El portal del 20 de julio y el peaje de la calle 13 en la salida a Bogotá fueron blanco esta mañana de bloqueos por parte de miembros del autodenominado Congreso de los Pueblos, quienes ya completan cerca de 3 días en medio de tomas a edificios gubernamentales y protestas. César Chaparro, ¿qué pasa a esta hora? Buenas tardes. Según el reporte más reciente entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, a esta hora tanto el portal 20 de julio opera de manera
normal. También la vía importante, salida a la capital del país por la calle 13, no presenta ningún inconveniente. Inconvenientes que sí se presentaron durante la mañana por intentos o tomas, mejor, de estas personas que se hacen llamar como defensores del pueblo. Dicen las autoridades que la calle 26, la que ustedes están viendo en este momento, también fue objeto de un bloqueo. Inicialmente se paralizó el transporte, el tráfico que va hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá debido a un choque que generó una congestión importante. Tuvo que generar, digamos, que muchos pasajeros con sus maletas se bajaran de los carros y caminaran casi unos 3 o 4 kilómetros hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Luego esta misma marcha del Congreso de los Pueblos afectó esta vía y hizo bloqueos intermitentes, entonces se duplicó, digamos, el tiempo de los pasajeros que estaban en estos trancones. A esta hora, lo que ustedes ven, la calle 26 opera de manera normal. El portal 20 de julio en el sur de Bogotá fue blanco la mañana de este jueves de estos sujetos encapuchados que con cintas tapan las cámaras de seguridad que vigilan la estructura. Por varios minutos, la presencia de estos hombres, al parecer pertenecientes al autodenominado Congreso de los Pueblos, sembró pánico entre los usuarios, que solo buscaban movilizarse hacia sus trabajos y viviendas. Pero eso no fue todo. Observen cómo además incitan a la gente a evadir el pago del pasaje, mientras personas, al parecer pertenecientes a la Guardia Indígena, custodian la zona de los torniquetes. Transmilenio, a través de un comunicado, explicó que durante las protestas, algunas barreras de control de acceso, cámaras de seguridad y muros del portal fueron afectados con grafitis. También indicaron que no se reportaron personas lesionadas. Casi de manera simultánea, manifestantes también, al parecer pertenecientes al autodenominado Congreso de los Pueblos, se tomaron el peaje Río Bogotá, ubicado sobre la calle 13, una importante salida de la capital, donde levantaron las talanqueras para que los vehículos salieran y entraran de Bogotá sin pagar el peaje. Mientras tanto, se mantiene la toma a 5 entidades gubernamentales como Ministerio de Vivienda, Agricultura, Ministerio del Interior, Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, donde los manifestantes montaron campamentos y ya completan cerca de 3 días. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con Mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Ustedes tienen el hábito de lavarse las manos en los momentos claves? Las cifras muestran que todavía nos falta mucho por hacer al respecto. Doctora Fernanda. Sí, Catalina, buenas tardes. A pesar de que está demostrado de sobra que lavarse las manos podríamos decir que es una vacuna contra enfermedades digestivas, respiratorias, de los ojos, de la piel. Es más, después de que pasamos lo que pasamos con la pandemia, aún así es una minoría la que tiene el hábito de lavarse con agua y con jabón. Escuchen las cifras, son datos de Colombia. Solo 1 de cada 20 personas tiene esta sana costumbre. Recuerden que no es solamente cuando están visiblemente sucias. Monedas, billetes, llaves, barandas, celular, chapas, entre más de 100 objetos son los que están en contacto a diario con nuestras manos. Objetos catalogados como contaminados. ¿Qué tan juicioso es usted con el lavado de manos? Yo dejé el tema del lavado de las manos después de que salimos de la pandemia. Desde el COVID nos quedó como el hábito de ya todo el tiempo uno siente que las manos están sucias. Cuando uno llega de pronto a veces de la calle o siente que está como muy sucio. Es importante para, no sé, mantenerse limpio, es aseo. Según UNICEF Colombia, solo 5 de cada 100 colombianos se lava las manos con agua y con jabón como una rutina establecida. Por eso es importante reforzar un cambio en este hábito. Empecemos por los momentos claves para hacerlo. Antes y después de preparar un alimento, después de ir al baño, que es la más importante, después de haber salido del trabajo o llegar a tu casa inmediatamente, después de estar en el servicio público, antes de hacer una curación de alguna herida, antes de estar en contacto con un enfermo, después de estar en contacto con ese enfermo, y con eso protegemos tanto a la persona que está inmunosuprimida como a nosotros mismos. Lavarse las manos es un acto sencillo pero poderoso frente al desarrollo de varias enfermedades. Si yo me lavo las manos, voy a evitar enfermedades diarreicas,
voy a evitar enfermedades respiratorias, voy a evitar enfermedades de los ojos, enfermedades de la piel y otro número de enfermedades que pueden estar albergadas por los microorganismos que tocamos a diario. Por eso es importante tener una buena técnica a la hora de lavarnos las manos y evitar errores muy comunes como secarse las manos con el pelo o la ropa. Humedecemos bien las manos, aplicamos el jabón, distribuimos ese producto, lo frotamos dorso con palma haciendo énfasis en pulgar meñique, cambiamos de mano, palma con los dedos entrelazados, candado, dedo pulgar y pulpeos. Tiene que durar de 40 a 60 segundos para que sea efectivo entre humedecerme y secarme las manos. Una costumbre que salva vidas. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año mueren 500.000 de personas a causa de diarreas o de infecciones respiratorias agudas, que podrían haberse evitado mediante una adecuada higiene de manos. Protegerse es fácil, hay que volver el lavado de manos una rutina. Hoy, ¿usted cuántas veces se las ha lavado? Son segundos que de verdad hacen la diferencia. Feliz tarde, Catalina, Ana Milena. Feliz tarde, doctora. Usted lo dijo, protegerse es muy fácil. Mucha atención, se acaba de aprobar el presupuesto para el 2026 en el Senado de la República. Juan David Ríos, buenas tardes, ¿cómo quedó? Tatiana, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde. Mire, se aprobó después de una proposición que presentó el Gobierno Nacional, el Pacto Histórico, en donde buscaban acogerse del texto de Cámara de Representantes. Y así fue. Con 50 votos a favor, el presupuesto general de la Nación entonces se aprobó acogiéndose el texto completo de Cámara de Representantes sin necesidad de ir a conciliación. Estamos hablando de 546.9 billones de pesos que queda entonces el presupuesto para el próximo año, en donde además está incluido 16 billones de pesos de una ley de financiamiento que ya queda anclada a este presupuesto general de la Nación del próximo año. En el atril, justamente en el Congreso, en el Senado, habló el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Esto fue lo que dijo. Es posible construir caminos de encuentro, caminos de acuerdo para lograr estrategias fundamentales en el desarrollo del país. Y ese camino de encuentro fue logrado y ejemplarizado en el día de hoy entre el Senado, la Cámara de Representantes y el Gobierno Nacional. Ya no hay necesidad entonces de un decreto por parte del presidente Gustavo Petro, pero hay molestias desde la oposición porque prácticamente se está realizando lo mismo de la reforma pensional cuando se cogió un texto de otra Cámara. Pero le voy a contar la redistribución de cómo quedó esta ley este presupuesto general de la Nación. La Procuraduría tiene una nueva adición de 586.000 millones de pesos. Lo mismo el DAPRE, la Presidencia, cerca de 290.000 millones de pesos adicionales con esta nueva redistribución que dice el ministro de Hacienda sería para el Fondo Paz. Y el Congreso de la República también tiene una adición además, 80.000 millones de pesos en un periodo que viene, por supuesto, jornada electoral el próximo año y ha generado polémica sobre estas adiciones. Pero lo cierto es entonces que el presupuesto general de la Nación ya quedó aprobado con 546 billones de pesos y una ley de financiamiento anclada. Juan David, gracias. Por otra parte, la impresión de los pasaportes colombianos enfrenta un nuevo problema. La Procuraduría pidió la nulidad absoluta del proyecto iniciado por el gobierno para que la Imprenta Nacional y Portugal realicen este proceso. Rocío Franco, ¿cuáles son las razones de esta solicitud? Pues esta solicitud de la Procuraduría fue hecha al Tribunal de Cundinamarca, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por 7 falencias. La primera es que no hubo un proceso competitivo. El segundo es que la imprenta no tendría la capacidad técnica para la realización del contrato y se termina subcontratando con la Casa de la Moneda de Portugal. También señala la Procuraduría que aquí, después de que hizo una inspección judicial, no encontró los estudios de mercadeo, pero además que existieron falencias en lo que fue la Junta Directiva de la Imprenta el 18 de junio del 2025, cuando se aprobó el convenio y no se encontraron las actas y estas fueron sustituidas por grabaciones de audio y video. También que por tratarse de un contrato de más de 1.3 billones de pesos, esto no contó con la aprobación del CONFIS ni del COMPES. Esto lo que quiere decir es que la Procuraduría está pidiendo la nulidad total
plena de este contrato y señala que por ser plena no hay posibilidad de subsanar la situación. La última palabra la tendrá el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Después de vivir una de las noches más inolvidables de su carrera, Valentina Castro habló con nosotros sobre su histórica participación en el desfile de Victoria's Secret. La modelo tumaqueña compartió cómo se sintió al representar a Colombia en una de las pasarelas más importantes del mundo. Aquí les tenemos un adelanto de la entrevista y más adelante en Show Caracol les tendremos más. Modelo de Victoria's Secret. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo llegué a ser modelo de Victoria's Secret? Un ángel pink por medio de un casting que hice hace ya un mes. Yo vine aquí a Nueva York a Fashion Week y al final de repente me dicen, ¿tienes el casting de Victoria's Secret? Y en realidad yo nunca pensé que iba a quedar. ¿Es verdad que hasta último momento le pueden decir ya no va? En último momento, claro, porque o sea, son diseñadores y son personas que cambian de opinión de repente, como todos nosotros, entonces como que claro. ¿Con quiénes estuviste en pasarela? Con Gigi Hadid, estuvo Bella Hadid. ¿Qué pasa detrás de pasarela? Todos están de aquí para allá, si viene otra modelo le tienen que ayudar con la ropa, el vestido, o sea, todo es muy loco, pero se disfruta. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Karol G? O sea, no se imaginan yo estaba detrás del set y yo bailaba, todo, mejor dicho, me grababan y eso, ¡ay, ella es colombiana! Yo le estaba contando a ella lo que yo sentía y entonces en eso se me iban a salir las lágrimas. Y ella como que no, tranquila, no llores, que se te daña el maquillaje. Yo como que sí, yo me puedo controlar. ¿Qué pasa en la cabeza de Valentina en el momento de estar desfilando? Simplemente estoy brillando, mostrando mi seguridad. O sea, no estoy tratando ni siquiera de mostrarla, simplemente estoy siendo yo. ¿Qué viene con Valentina ahora? Pues las puertas ya estaban abiertas, solamente faltaba que yo llegara aquí y hiciera mi visa. No tenía visa. Seguir proyectándome para más desfiles en New York, en París, Londres. Yo no he hecho nada en Colombia, o sea, he hecho en Colombia, pero no he hecho como que tal algo que uno diga, wow, Valentina está en cierta parte. ¿Qué es lo que hace diferente a Valentina? O sea, soy igual a ustedes, solamente soy modelo de Tumaco, Colombia, y muy orgullosa de serlo. 1:32 p.m. Arrancamos el radar de la política hoy con los efectos de la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del pacto histórico. La misión de observación electoral está afirmando que a la luz de la normatividad electoral, Daniel Quintero no puede presentarse para otro proceso dentro de esta misma elección. Es decir, no podría presentarse para las consultas del 8 de marzo del Frente Amplio, pero tampoco para las elecciones del 31 de mayo del 2026. Así lo explica la MOE. Pues formalmente se entiende que participó de la misma, a pesar de su renuncia. De acuerdo al calendario electoral de la registraduría, este hito pues, fue el 26 de septiembre del año 2025. Ahora, debe atenerse también este precandidato a los resultados de la consulta y su obligación es apoyar a los candidatos que sean elegidos el próximo 26 de octubre y no puede presentarse dentro de este mismo proceso electoral por otro partido o coalición, toda vez que la ley señala esta prohibición. Mientras tanto, Carolina Corcho sigue de gira. Está en Barrancabermeja, Santander, donde se reunió con candidatos de la región a la Cámara de Representantes, lideró una concentración popular en el Club Infantas de esta ciudad y dijo que la consulta está más firme que nunca. No, la consulta ya no se va a caer. La consulta ha dicho la autoridad electoral, implicaría un detrimento patrimonial de 190.000 millones de pesos. La consulta simplemente tiene que hacer unos ajustes procedimentales para que quede muy claro el alcance de la misma, como nos asiste el derecho a los movimientos políticos que vamos a participar en ella. De ahí se le elegiría uno, que yo espero que sea una, para ir al Frente Amplio. Y hablamos ahora de Mauricio Liscano, que está de celebración con su campaña porque alcanzó el 1.000.000 de firmas con su movimiento Colombianismo después de recorrer más de 20 ciudades del país. La próxima semana Liscano arranca gira por el eje cafetero. Hoy recuerdo con mucha felicidad cada calle que he recorrido, cada vereda que he visitado, cada ciudad a la que he viajado, escuchando propuestas, recibiendo abrazos, también críticas y por supuesto trabajando muy duro con mi equipo de voluntarios y con mi equipo de campaña para poderme inscribir
como candidato independiente a la presidencia. Y Juan Daniel Oviedo está hablando hoy de 3 tips fundamentales que implementa para dar buenos debates en las universidades del país. Dice que no se gana con discursos, sino con datos. Aquí están los 3 tips de Oviedo. Lo primero es preparar, nada de improvisar y nada de bla, bla, bla. Los estudiantes quieren cosas concretas y con datos. Segundo, hay que llegar antes, compartir, volantear, conocer a los estudiantes, escuchar sus preocupaciones. En tercer lugar, las respuestas son a lo que se pregunta. Nada de evasivas. Los jóvenes quieren tener criterio para tomar buenas decisiones en 2026. Y vamos a cerrar con el Consejo Nacional Electoral, que puso en marcha una plataforma de formación electoral con enfoque en los jóvenes. La vamos a ver. Es una herramienta gratuita que están viendo ustedes y que certifica a los usuarios. Más de 40.000 jóvenes se inscribieron como candidatos a los consejos municipales y locales de juventud, que recordemos se eligen este domingo, y esta plataforma busca darles las herramientas para que sean líderes informados. Pueden acceder a los cursos a través de www.capacitacioncmjcne.com. Los jóvenes que no tengan credenciales pueden registrarse igual fácilmente con su documento, nombres y apellidos y un correo electrónico, y allí van a poder encontrar 3 cursos iniciales. Recuerden, todos los jóvenes entre los 18 y 28 años que este domingo eligen a sus representantes. Hasta aquí el radar de la política. Stephanie. La Procuraduría abrió hoy una nueva investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Es el segundo proceso contra el ministro, quien a su vez emprendió una acción judicial contra el procurador Gregorio El Hach. Rocío Franco, volvemos con usted para saber qué ocurre entre estos 2 altos funcionarios del Estado. Pues prácticamente esto se volvió en yo te denuncio, tú me investigas. Es la segunda investigación que abre el Procurador General de la Nación en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Linet. En esta oportunidad, atendiendo una queja interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque en las redes sociales se habría señalado, o más bien Montealegre habría señalado, que Álvaro Uribe Vélez era un criminal de guerra. Pues bien, la primera investigación, que ya fue abierta hace algunos días por parte de la Procuraduría de Gregorio El Hach, está relacionada con una supuesta participación en política, en la medida que él se habría referido a las precandidaturas presidenciales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Esta situación, todos estos dimes y diretes llegaron al Congreso de la República, que han pedido respeto por la figura del Procurador General de la Nación. En últimas, el jefe del Ministerio Público se tendrá que pronunciar, pero ya judicialmente, sobre si Montealegre es responsable o no de estas conductas que se están investigando y que han sido denunciadas ante el Ministerio Público. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Mucha atención, la prensa estadounidense sigue haciendo revelaciones sobre la operación de Estados Unidos en el Mar Caribe. Juan Camilo Merlano, en Washington. Esta vez, ¿de qué se trata? Margarita, se trata de un artículo del Washington Post que lo que indica es que aeronaves estadounidenses, helicópteros tipo MH-6, conocidos como los Little Birds, pequeñas aves, y helicópteros tipo Black Hawk, habrían volado a tan solo unos 140 kilómetros de territorio venezolano en Trinidad y Tobago. Concretamente, lo que hace el Post es tomar unas fotografías de usuarios en redes sociales del pasado 6 de octubre, analizar esas fotografías junto a expertos militares para decir que estas aeronaves probablemente pertenecen a una unidad especial de operaciones, la número 160, que es esa misma unidad de operaciones especiales que, por ejemplo, lleva a bordo comandos especiales como Navy SEALs, Marines, que habría también participado en operaciones como la redada en contra de Osama Bin Laden en Pakistán. Destaca este artículo que no es indicación concretamente de que vayan a adelantar una operación en territorio venezolano, y citan a fuentes de la administración para decir que lo que buscaba era darle una amplia gama de opciones a la administración Trump en el marco de su operativo antinarcóticos. Juan Camilo, gracias por el reporte. Muchos desarrollos sobre esta noticia. El acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza ha traído a muchos gazatíes una felicidad inesperada. Muchos de ellos perdieron contacto con sus familiares y los creyeron muertos, pero ahora experimentan la felicidad más grande de sus vidas. Él es Shadi Abusido, un fotoreportero palestino.
Fue detenido por fuerzas israelíes hace 1 año y 7 meses, el 18 de marzo de 2024 en el hospital Al-Shifa, en el norte de la Franja de Gaza. Tras su liberación, contó que vivió una pesadilla minuto a minuto porque los guardias israelíes le dijeron en cautiverio que su esposa y sus 2 hijos habían sido asesinados. Sin embargo, el pasado lunes descubrió que la tragedia que vivió en medio de la guerra no había sido tal y hoy es una historia de vida y esperanza. Su familia, la razón de su existencia, estaba con vida. Besó las mejillas de sus hijos una y otra vez. Vi a mis hijos, incluso le dije a un amigo, Alá, ¿están vivos mis hijos? Dijo sí. Le dije, tranquilízame, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los veo. Mi esposa, mi padre, mi madre, ¿están bien? Y dijo que sí. Y los encuentros como estos no paran. BBC Mundo publicó la historia de Alia El-Baghditi. Durante 2 meses no supo nada de sus 2 hijos que habían salido a conseguir alimentos. Pensé que habían muerto. La gente me decía, hazles un funeral, pero yo me negaba. Semanas después, se enteró que sus hijos fueron detenidos y estaban en una prisión en Israel. Al estar en prisión estaba lleno de tristeza y pesar. Solo pensaba en mi familia, en cómo se las estarían arreglando para sobrevivir. Pero con el acuerdo del cese el fuego, los 2 jóvenes salieron de la cárcel y finalmente lograron el anhelado reencuentro con su familia. En contraste, otras familias viven el lento y complicado intercambio entre Hamás e Israel de los restos mortales de sus seres queridos. Por un lado, Israel entregó 30 cadáveres de palestinos que, según denunció el grupo Hamás, tenían signos de abuso. Por su parte, las autoridades israelíes confirmaron que recibieron 2 cuerpos, cuyas identidades en efecto corresponden a las de rehenes israelíes. Aún está pendiente la entrega de 19 cuerpos por parte de Hamás. Y el presidente de Estados Unidos lanzó un ultimátum a Hamás para que detengan los asesinatos de civiles en Gaza, o no dejarán otra opción que entrar y matarlos. 2 novelas de Gabriel García Márquez fueron retiradas de algunas bibliotecas escolares en Florida y otra estaría bajo revisión en otros estados de la Unión Americana. Todo por una polémica ley. Esta es la historia. En colegios de Estados Unidos han sido cientos los libros que han sido prohibidos por ser considerados inapropiados para menores de edad. A esa larga lista ahora se suman 3 novelas del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Se trata de 100 años de soledad que en estados como Florida, Texas y Carolina del Norte fue retirado o restringido por contenido sexual y por tratar temas considerados no aptos para los estudiantes. En el caso de El amor en los tiempos del cólera, el libro ha sido cuestionado en distritos escolares de Florida y Virginia por abordar relaciones y temas considerados como inadecuados. Y en cuanto a Crónica de una muerte anunciada, está bajo revisión en algunos condados de Florida y Texas, en donde se argumenta que contiene violencia gráfica. Mientras algunos padres celebran la medida, otros la critican. Y hay muchas más cosas obscenas aquí que deberían prohibir en vez de una literatura. A mí Gabriel García Márquez no es mi escritor favorito, pero tampoco para que no dejen que la gente lo lea. Totalmente en desacuerdo, y más aquí en los Estados Unidos, donde los niños poco literatura, poco. Gabriel García Márquez creo que tiene que vivir por siempre. No me parece, no estoy de acuerdo, es parte de la cultura y no creo que afecte de manera significativa nada de lo que está pasando. Según defensores de la norma, libros como estos deben ser evaluados. Como miembro de la Junta Escolar y como padre me preocupa bastante, porque lo que está en juego aquí es la educación de nuestros estudiantes y los libros en nuestras escuelas deben ser apropiados para la edad y no contener material obsceno o pornográfico. En 23 estados del país, leyes similares buscan restringir contenidos considerados no aptos para menores y dar a los padres de familia voz y voto para objetar libros escolares. Solo en el último año, más de 6.800 títulos han sido retirados de colegios en Estados Unidos. Florida encabeza la lista con más de 2.300 libros restringidos, seguida por Texas, Tennessee, Idaho y Iowa.
A esta hora hay noticia en el Magdalena, el desafortunado hecho en donde perdió la vida un joven identificado como Holman Villarreal, de apenas 22 años de edad, estudiante del SENA, y quien al parecer fue asesinado por un par de asaltantes al intentar atracarlo, quitarle la motocicleta y parte de sus pertenencias. Según cuentan las autoridades, el hecho ocurrió en el municipio de Aracataca, más exactamente en su zona rural, cuando el joven se dirigía hacia su casa a descansar y fue interceptado por el par de sujetos, quienes le dispararon en 3 oportunidades, quitándole la vida de manera inmediata, y posteriormente se terminaron llevando la motocicleta y las pertenencias. La policía busca a los delincuentes. A esta hora se desarrolla una jornada de empleo para jóvenes en la ciudad de Pereira. Se pueden acercar al Luz y Tejada o en la calle 19 con carrera 10 en el Palacio Nacional en el primer piso y llevar su hoja de vida. No importa que no tengan experiencia, y los que quieran hacer algún trabajo y necesitan capacitación, pues se está orientando y se les está entregando para que puedan acceder. Se espera que cerca de 300 jóvenes puedan ser contratados en esta jornada, incluso en algunas empresas de la zona cafetera. A esta hora es noticia en Sucre la gran donatón de alimentos que se realiza por parte de la gobernación de este departamento. Se han habilitado 2 puntos de acopio, uno aquí en la Plaza Caribe de la gobernación y otro en el mercado central de la ciudad de Sincelejo, donde diferentes personas, comerciantes, entidades están llevando hoy alimentos, que hace parte justamente de ese programa que se adelanta a través de la gobernación de este departamento para fortalecer la seguridad alimentaria en los 26 municipios de esta parte del país. A esta hora es noticia en el sur del departamento del Cesar un incendio que se registró en una vivienda campesina ubicada en la vereda El Tigrero del municipio de Río de Oro y que dejó como saldo 9 personas con graves quemaduras, las que fueron remitidas al Hospital Emiro Quintero Cañizares de la ciudad de Ocaña. 4 de ellas, según el reporte médico, revisten gravedad. Las autoridades iniciaron una investigación de los hechos y aseguran en una primera versión que, al parecer, estas personas pertenecientes a una misma familia estarían manipulando gasolina, lo que provocó la emergencia. 2 de la tarde, 28 minutos. Los restos de una niña que estaba desaparecida en el Tolima desde hace 18 meses fueron hallados e identificados plenamente por Medicina Legal. El padrastro y la mamá de la pequeña están detenidos por este hecho. La confirmación de que los restos óseos hallados en zona rural de Roncesvalles corresponden a la pequeña Eileen Paz, quien tenía 2 años cuando desapareció, se la dio la fiscalía a su abuela paterna. Que sí, que está ya comprobado que son los restos de la niña, porque pues casualmente ya les tomaron la prueba de ADN y está confirmado. Eileen desapareció en abril de 2024, 2 meses después de que su mamá se la llevara desde zona rural de Candelaria, en el Valle del Cauca, a vivir a Roncesvalles, Tolima. Su abuela paterna no oculta la indignación al recordar que esa tragedia, según ella, se pudo evitar. Estuvimos haciendo vueltas, fuimos a la Fiscalía Bienestar Familiar para impedir que llevaran la niña, porque pues ya habían rumores que el señor era como mala gente. Pero la verdad no nos escucharon. Mientras esperan los restos de Eileen, recuerda el tiempo que compartió con la pequeña. Una niña alegre, muy inteligente, no, mejor dicho. Como la alegría cuando llegaba a su casa. Una alegría total, sí. Aunque oficialmente la Fiscalía no ha informado sobre la identificación de los restos, el alcalde de Roncesvalles pide celeridad para hacer justicia en este caso. Esperamos, por supuesto, que sean las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, quienes puedan dar un reporte oficial en los próximos días, en las próximas horas, y que la opinión pública conozca detalles de esta situación que está sucediendo en nuestro municipio. El padrastro de Eileen, Brian Steven Lozano, está capturado por violencia intrafamiliar y la mamá de la pequeña tiene casa por cárcel vinculada al proceso por el presunto delito de desaparición forzada. En Santander, un fuerte aguacero con tormenta eléctrica afectó a 9 municipios de este departamento. Algunos de ellos registran inundaciones y vías cerradas. Natalie Ramos nos cuenta qué fue lo que pasó.
Hola, buenas tardes. Pues fue un aguacero de casi 6 horas que se registró sobre la medianoche y que regresó en la madrugada causando grandes inundaciones en el municipio de Málaga, donde el nivel del agua represada alcanzaba casi el metro de altura, llegando dentro de las viviendas a establecimientos comerciales y las calles de barrios como el Ricaurte, la Troncal del Norte con Cúcuta, las instalaciones del SENA, el Colegio La Normal y el centro del municipio. Esta emergencia despertó a las comunidades que tuvieron que intentar sacar el agua de sus casas para evitar mayores daños. Otra situación se presentó también en San Vicente de Chucurí, donde un deslizamiento de tierra dejó a las veredas de la zona alta de Colorados incomunicadas y hay paso restringido en la conexión entre este municipio y el Carmen de Chucurí. Municipios como Vélez, Barbosa, Socorro, San Gil y el municipio de Piedecuesta reportan algunas afectaciones relacionadas con deslizamientos, movimientos de remoción en masa, caída de rocas y de algunos árboles que afectaron viviendas y afectaron el tránsito. También se presentó el colapso del sistema de alcantarillado en Aguada, Oiba y Macaravita. Los rayos de esta tormenta eléctrica causaron la caída de un gigantesco árbol en la vía entre Vélez y Barbosa, que también se mantiene con paso restringido. La unidad de gestión del riesgo avanza en un censo por los 9 municipios afectados para conocer cuántas familias quedaron damnificadas. Información desde Santander. Natalie Ramos, Noticias Caracol. Anoche la Comisión de Regulación de Comunicaciones negó la solicitud presentada por la Presidencia de la República para emitir una alocución presidencial. La entidad explicó las razones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones informó a través de un comunicado que la alocución que el presidente Gustavo Petro tenía prevista para transmitir un mensaje sobre la evolución de los cultivos de coca y las acciones en los territorios para su sustitución no cumplía con los requisitos establecidos por la sentencia del Consejo de Estado para este tipo de intervenciones. Según la Comisión, el mensaje presidencial no se ajustaba a las condiciones de circunstancia grave, sobreviniente o inaplazable, ni a los criterios de urgencia, uso excepcional y delimitación temática que exige la norma. La entidad recordó que las alocuciones presidenciales deben limitarse a situaciones excepcionales como desastres naturales, calamidades públicas, alteraciones del orden público o eventos de fuerza mayor que justifiquen una comunicación inmediata con la ciudadanía. Ante la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó en sus redes sociales señalando: el presidente de la República de Colombia ha sido censurado, le prohíben hablar por televisión, lo que no hicieron con ningún presidente lo hacen conmigo, escribió. El mandatario agregó que para él existen temas de urgencia que justifican su mensaje, como la corrupción en los recursos públicos, el acaparamiento de medicamentos y la muerte de niños por desnutrición. Asimismo, cuestionó la competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para determinar qué constituye una urgencia presidencial. La controversia reabrió el debate sobre los límites y los alcances de las alocuciones presidenciales, así como el papel de los organismos reguladores en el control de las comunicaciones oficiales del Gobierno Nacional. En otros temas, Samuel Huertas, el joven estudiante de Fosca, Cundinamarca, que obtuvo puntaje perfecto en las pruebas del ICFES, recibió una beca para estudiar física en la Universidad de los Andes. Una reconocida empresa y el departamento fueron claves para hacer realidad este logro. A sus 16 años, Samuel ha marcado un hito para la historia de la educación del departamento de Cundinamarca y de su colegio público rural, María Medina, en el municipio de Fosca. Es hoy el primer estudiante del departamento en alcanzar 500 puntos de 500 posibles en las pruebas Saber 11, lo que abre una puerta inmensa para forjar su futuro en una de las mejores universidades del país. Me encantó en los Andes, realmente yo dije, los Andes en física es la mejor y quiero estudiar ahí. Entonces esa meta, ese sueño para mí representa todo lo que yo buscaba. Hijo de doña Adela Moreno y don Roberto Huertas, una familia que desde el amor de hogar en el campo lo motivó y creyó en sus sueños, esos que han llevado a Samuel a pensar en un pregrado, maestría y vida dedicada a la física. Yo siempre estuve como segura de que él sí iba a cumplir su sueño, siempre. Yo lo miraba, por eso lo miraba, jamás le dije que los sueños no se cumplen, nunca le dije lo contrario, luchemos, aquí estoy para apoyarlo. Yo siempre le dije, soy su apoyo, soy su mamá, estoy las 24 horas para apoyarlo. Pero su historia no comienza hoy con la beca en sus manos, empezó cuando se enamoró de la lectura y los números y fue postulado por su rector hace 2 años para ser parte del programa Talentos Excepcionales de la Fundación Alquería y el programa de mejoramiento junto a la Gobernación de Cundinamarca. Han sido con Samuel 530 becados.
Ya casi la mitad se han graduado de muchas universidades, las mejores, la Nacional, la Javeriana, la Sabana, los Andes. Lo que pretendemos es que podamos llegar a más instituciones. Son 275 instituciones, poder llegar a cubrir a más de 180.000 estudiantes. Para Samuel, esta debe ser una oportunidad para que los jóvenes en Colombia le apuesten a la educación y para que las instituciones sigan abriendo puertas a muchos más que sueñan con ser profesionales. Para mí la educación es el futuro, es la mejoría personal y el aprendizaje más puro. O sea, como dije, no hay nada mejor que aprender algo nuevo, aprender una nueva habilidad, aprender un nuevo hobby. Aprender es muy lindo y para mí la educación es eso, aprender, debe ser aprender y aprender abre muchas puertas, demasiadas puertas. Con el logro de Samuel, el colegio María Medina tendrá un nuevo espacio de informática y será ejemplo para que las oportunidades lleguen a miles más. 2 de la tarde, 36 minutos. En Medellín se realizó el foro de EPM con motivo de sus 70 años. Se trata de un espacio para generar reflexión y debate, así como el reconocimiento de lo que han sido estas 7 décadas al servicio de la comunidad. Mariana Rodríguez, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Este foro, auspiciado por El Espectador y Caracol Televisión, no solo se basó en reconocer la trayectoria de esos 70 años de EPM, sino de lo que viene en materia energética para todo el país. Por eso los paneles se enfocaron en temas como sostenibilidad, competitividad y algo muy importante, el uso de la inteligencia artificial para potenciar las capacidades humanas. Reinventarse como un propósito común y compartido, entendiendo lo que han sido estos 70 años de empresas públicas de Medellín, así como los retos de avanzar en un mercado energético cambiante, fue el eje de este foro liderado por EPM para sus proveedores y contratistas. Tenemos un plan de inversión de los próximos 5 años donde vamos a estar invirtiendo en esta región, en Antioquia, cerca de 18 billones de pesos. Por eso es tan importante generar optimismo, seguir generando alianzas con quienes van a construir y a ejecutar esos cerca de 18 billones de pesos en inversiones, que son nuestros proveedores y contratistas. Este espacio sirvió también para reflexionar sobre cómo el mundo debe aprender a caminar hacia las tecnologías de cuarta generación, a entender cómo herramientas como la inteligencia artificial pueden potenciar las capacidades humanas. En este mundo, con la llegada de la tecnología, también somos conscientes de que llegó un cambio demográfico y que llegó un cambio económico, llegó un cambio incluso en nuestras democracias. Entonces tenemos que ser conscientes de que el mundo de hoy no es o no está viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. Cómo deberían estarse creando mejores arquitecturas de datos, muchos más algoritmos, muchos más desarrollos, plataformas, de tal forma que esto evolucione donde debería estar hace mucho tiempo y que Colombia pues ha tenido una oportunidad importante para poder, digamos, llegar a los niveles que está el mundo y creemos que vamos por un buen camino. En el foro también se hizo un reconocimiento especial a los contratistas de EPM, destacados por su excelencia en la prestación de servicios en los territorios y su responsabilidad ambiental. Si usted está buscando empleo en Bogotá, preste mucha atención porque mañana viernes comenzará en Corferias, una de las ferias más grandes de empleo en los últimos años. Juan Andrés Beltrán, ¿qué empleos se están ofreciendo y cómo se puede participar? Buenas tardes, mire, se trata de 17.000 vacantes que estarán ofertando el día de mañana entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde acá en Corferias. Son vacantes laborales para diferentes tipos de formación, técnico, tecnólogo y profesional, incluso para personas que no tengan algún tipo de capacitación formal. ¿Cómo acceder? Hay que hacer una inscripción previa en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico y pues en el siguiente informe les explicamos. En las calles los ciudadanos hablan de las dificultades a la hora de conseguir empleo. Hoy en día es complicado para los que no tienen experiencia. También la edad por empresa, pues. Y ahorita uno más trabaja más al día con el contrato. La falta de capacitación de la gente no se quiere capacitar. La falta de oportunidades. Hoy la gente muchas veces no trabaja en lo que quiere o de acuerdo a lo que estudió o lo que se preparó, sino en lo que le toca.
y a veces lo que le toca pues no es lo mejor. Para solventar la falta de oportunidades de la que habla Gloria, este viernes 17 de octubre en Corferias ofrecerán cerca de 17.000 vacantes para distintos perfiles. La convocatoria aplica para todos los niveles educativos, incluso si usted no tiene estudios formales. Tenemos vacantes también para personas sin experiencia, vacantes importantes, exclusivas para personas mayores de 50 años, vacantes exclusivas para jóvenes y vacantes también para mujeres. Tenemos más de 3.000 vacantes para profesionales y también vamos a tener algunas de las empresas que van a empezar a hacer pruebas psicotécnicas ahí mismo en la megaferia para acelerar procesos de contratación. Para participar, lo primero que debe hacer es inscribirse en la página desarrolloeconómico.gov.co/megaferia, escoger el horario en el que quiere asistir, aceptar términos, diligenciar datos personales, formación académica y describir la actividad laboral a la que aspira. Luego da clic en enviar. Tenemos vacantes en el sector de comercio y ventas, en el sector de logísticas, en el sector financiero, en el sector de salud, en el sector de construcción, en el sector de manufactura también, en distintos sectores y adicionalmente para distintos tipos de experiencia y nivel educativo. Recuerde que el único requisito es estar inscrito. La feria se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde y tenga en cuenta que deberá acercarse a Corferias con varias hojas de vida y postularse, porque podría ser seleccionado por alguna de las 150 empresas participantes en la megaferia de empleo más grande de los últimos años en el país. Muy importante, si usted va a asistir, que traiga la cédula en físico, se presente acá, traiga un pantallazo de la inscripción previa, pero incluso si usted no la alcanza a hacer, puede venir acá y la gente de la Secretaría de Desarrollo Económico le va a ayudar para que pueda acceder a algunas de estas más de 17.000 vacantes. Luego de una reunión con el viceministro del Interior, los 4 alcaldes de Guaviare y el gobernador de ese departamento aseguran que están solos y temen por sus vidas luego del atentado contra el alcalde de Calamar. Paula Belalcázar, ¿qué están pidiendo los mandatarios? Así es, buenas tardes. A esta hora se acaba de terminar la reunión con los alcaldes del Guaviare y su gobernador junto con el viceministro de Defensa, quienes están solicitando al gobierno nacional mayor protección para su seguridad y sus esquemas. Buenas tardes, alcalde. Usted sufrió un atentado hace escasos días, el martes. ¿Por qué ustedes dicen que están solos y que necesitan mayor seguridad? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para todo el país. Efectivamente, esto fue una situación que ya se vaticinaba hace meses. Manifestábamos las amenazas, manifestábamos las diferentes extorsiones, amedrentamientos que veníamos recibiendo de los grupos al margen de la ley. De igual forma, manifestábamos también que nuestros comerciantes, los ganaderos y la población civil estaba siendo sujeta de extorsiones y de amedrentamientos por parte de estos grupos. 2 grupos que hacen presencia en el departamento y que una semana citaba un grupo, la otra semana citaba otro grupo y que hoy lo que está dejando son graves afectaciones tanto en la vida, en la integridad y en la economía del departamento. Manifestábamos que estábamos solos porque pues, no vemos, en este caso por parte de la Unidad Nacional de Protección de la UNP, avance en las medidas de seguridad, no vemos medidas contundentes, pero sobre todo no vemos un pronunciamiento eficaz por parte del Gobierno Nacional, del presidente, ni acciones concretas para lograr remediar la situación. Así es, muchas gracias, alcalde. Y es que no solamente ellos se encuentran aquí por esta reunión, sino porque en este momento ellos no tienen garantías para poder gobernar desde sus territorios. Tengamos en cuenta que cada uno de ellos ni siquiera cuenta con un vehículo blindado y su protección depende solamente de 2 hombres. 3:12. Un niño de 8 años con cáncer en Cali desafió lo que para muchos médicos parecía imposible. Permaneció 40 minutos en paro cardiorrespiratorio y logró sobrevivir. Gracias al trabajo de los profesionales de la Fundación Valle de Lili y a una terapia especial, hoy está completamente recuperado y sin secuelas neurológicas. Quien ve a Robinson no se imagina la batalla por la que pasó. Hoy sonríe como quien le da gracias a la vida de poder seguir en pie. Su diagnóstico es leucemia linfoblástica aguda y lo que comenzó como una aparente gripa terminó en una infección que lo llevó a cuidados intensivos y posteriormente a un paro cardiorrespiratorio prolongado. Pues ese día me dijeron, yo estaba en la sala esperando pues que lo iban a entubar, ¿no? Yo estaba en la sala esperando cuando ella me dice, no, Robinson se complicó. Yo me sentí morir. O sea, yo al verlo ahí que estaba entubado, con esa cantidad de cosas por todo el cuerpo, yo dije, hasta aquí llegó mi vida. Pero no, gracias a Dios, como te digo, Dios y la Virgencita son muy buenos con nosotros.
Fueron 40 minutos buscando la manera de reanimar a un niño de 8 años, un caso que los médicos, aunque fuera difícil, no daban como perdido. Mientras tanto, su madre seguía con la fe intacta. O sea, yo veía que ellos, daban como esperanzas. Yo decía, sí se va a poder. Y yo oré a Dios, a la Virgencita, mis alabanzas. Me dolían las rodillas ya de tanto arrodillarme, pero yo sentía que sí se podía. Realmente fueron 40 minutos de paro muy dinámico porque fueron diferentes ritmos de paro. Tuvo un diagnóstico inicial, como les dije, neumotórax, en donde tuvimos que hacer una maniobra pues para descomprimir ese, digamos, que aire que había. Esto lo sacó temporalmente del paro. Su corazón y pulmones ya no respondían igual, pero el equipo médico no se rindió e implementó reanimación cardiopulmonar avanzada y el posterior uso de ECMO, es decir, oxigenación por membrana extracorpórea, una terapia de soporte vital ampliamente especializada. ECMO es una terapia que da soporte ya sea cardiovascular o soporte respiratorio. Es decir, lo utilizamos en pacientes que están críticamente enfermos, en quienes se haya agotado el resto de terapias que se pueden utilizar en ellos. Y digamos que es muy raro o muy infrecuente que un paciente oncológico en nuestra institución ingrese a este tipo de terapia. Robinson es el primer paciente de aquí de Fundación que puede tener acceso a este tipo de soporte. Sabíamos que él podía tener acceso a la terapia y que aunque la mortalidad podía llegar a ser muy alta, era una ficha que teníamos que jugar. Una decisión que se tomó tras una junta médica y varios exámenes que descartaron que tras los 40 minutos de paro cardiorrespiratorio, increíblemente su cerebro no presentó secuelas, lo que permitió continuar con un proceso que hoy tiene a Robinson sonriendo al lado de su madre, quien desde la sala no paró de batallar. Ahora solo esperan que los procesos de quimioterapia concluyan para volver al Tambo, Cauca, de donde llegaron hace año y medio desde que dieron ese diagnóstico. Increíble. 3:15. La papa es quizá uno de los alimentos que más se consume en el país. Ese producto que nace, crece y llega a la mesa de los colombianos gracias al duro trabajo de los campesinos, hoy tiene los precios por el piso. La crisis lleva aproximadamente 8 meses y pareciera que no tiene dolientes. En medio de las zozobras siguen cientos de agricultores de Boyacá que aseguran que el paso de los meses los lleva a estar más cerca de la quiebra por los bajos precios de la papa. Muy buena la cosecha, ha dado buen rendimiento, pero el problema que nos tiene aquí fregados es la vaina de los precios, porque el gobierno dijo que iba a colaborar en los precios y aquí nos damos de cuenta que está terrible, o sea, no se puede trabajar. Los paisajes boyacenses, que normalmente hablan de las ganas de salir adelante, se han convertido por estos días en historias de desilusión y pérdidas. Sí, la papita se bajó con el jornal, la papa no alcanza para pagarnos el jornal, para nada. Que el señor presidente se ponga de acuerdo y nos colabore con la papita. Para entender un poco la crisis de los campesinos en Boyacá, este bulto de papa se lo pagan a ellos en tan solo 15.000 pesos. Mientras usted va a un supermercado, un kilo puede valer aproximadamente 2.000 pesos. Eso quiere decir que los intermediarios en tan solo un bulto como el que ustedes ven en este momento podrían tener una ganancia de aproximadamente 85.000 pesos. La papa, la alberja, las habas, de todo está todo barato. Y el gobierno no está haciendo con nada con los campesinos. Fijar precios mínimos de venta de papa es lo que los campesinos piden hoy al gobierno nacional. En el limbo quedó el anuncio del Ministerio de Educación sobre la compra de un lote para construir la Universidad de San Andrés. La sede universitaria sigue siendo un proyecto mientras los jóvenes del archipiélago cuentan con pocas oportunidades para la educación superior. Desde este lote ubicado en la vía circunvalar en el sur de San Andrés, el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció el pasado 3 de octubre avances en el proyecto de construcción de la universidad para la isla. Y este lote que ustedes ven a mis espaldas acaba de ser adquirido por el Ministerio de Educación Nacional con una inversión cercana a los 9.000 millones de pesos, donde se construirá la sede universitaria del Caribe. La noticia fue compartida por la Presidencia de la República, que anunció el comienzo de la educación superior gratuita en San Andrés y Providencia. Para hablar de educación superior, ¿dónde está el ministro? ¿No vino? Está en San Andrés entregando. Ya se está entregando la Universidad de San Andrés. Yo quería ir a eso. Días después, el congresista Jorge Méndez se dio a la tarea de investigar cómo iba el proyecto y desmintió lo dicho por el ministro. He hecho las indagaciones, ni en registraduría de instrumentos públicos, ni en notaría y escritura de compraventa,
no hay un estudio de factibilidad de una universidad en el departamento, no hay en el SECOP nada publicado frente a eso, ni en el Ministerio de Educación ni en Planeación Nacional. El ministro de Educación explicó que en la universidad se invertirán 25.000 millones de pesos y que el proyecto hace parte de una estrategia integral que iniciará el próximo semestre con programas de educación superior para más de 670 jóvenes en 5 colegios de San Andrés. La idea es que las universidades puedan llegar aquí a San Andrés, funcionar en los colegios para dar oportunidad para que nuestros jóvenes puedan estudiar sin tener que salir del territorio. Jóvenes de la isla esperan que el sueño de tener una universidad se haga realidad y que el gobierno deje comprometidos los recursos que se necesitan para la construcción. Aquí en la isla no tenemos muchas oportunidades en cuanto a educación superior y normalmente tenemos que salir fuera de nuestra isla para poder aplicar o tener un estudio de educación superior. Por lo pronto, quienes deseen estudiar una carrera técnica o tecnológica en la isla deberán iniciar el proceso de admisión para estudiar en los colegios públicos escogidos para la formación profesional. En Medellín hay polémica por una feria cultural de Confama que lleva el nombre de brujería. Opositores dicen que atenta contra las tradiciones antioqueñas, pero la Caja de Compensación advierte que no cancelará el evento. En Medellín ya se siente el hechizo de la polémica. Confama prepara su feria Brujería para este viernes 17 y sábado 18 de octubre, un evento que mezcla arte, espiritualidad y saberes ancestrales, pero que desató una tormenta de opiniones. Para algunos, una propuesta cultural diferente, para otros, un acto que roza lo profano y atenta contra la tradición religiosa antioqueña. Increíble que una institución como Confama, Caja de Compensación Familiar, estoy organizando un evento para este 17 y 18 de octubre de brujería, cuando lo que debería promover son los valores familiares, esos valores antioqueños que están arraigados de Dios, de familia, de trabajo. En las cajas de compensación tienen una lógica muy concreta y es generar beneficios a los trabajadores de temas que se requieren en donde habitan. Pues Confama es una empresa, una caja de compensación que tiene su principal número de clientes aquí en Medellín, en la área metropolitana, en Antioquia. Y aquí hay problemas evidentemente mucho más graves que esto, que evidentemente no lo es, como el tema de vivienda. Allí es donde deberíamos estar enfocando los recursos para solucionar problemas de verdad serios. La plata de los trabajadores antioqueños debería estar gastando en cosas que verdaderamente le funcionen, en vivienda, mercados, estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora la están gastando es que para hacer un congreso que llama brujería. A pesar de las críticas, Confama mantiene la feria Brujería y asegura que su propósito no es invocar lo oscuro, sino abrir un espacio para reflexionar sobre la historia, los mitos, las creencias que han marcado nuestra cultura y conmemorar los 50 años del primer Congreso Mundial de Brujería que se hizo en Bogotá en 1975. Sabemos que la palabra brujería puede generar malestar o puede generar mucha incomodidad y también asombro y también pregunta, y nos parece una gran oportunidad para seguir hablando de prácticas muy cotidianas de nuestra cultura y que buscamos desmitificar que aquellas prácticas sean consideradas brujería, prácticas como la danza, prácticas como el herbolario, prácticas como los cantos. La Feria Brujería se celebrará en la Plazuela San Ignacio y el Claustro Confama, con entrada libre para toda la comunidad. El país la conoce. Clara López Obregón es una líder de izquierda, una líder decidida, ha estado en la alcaldía de Bogotá, en el Congreso de la República, siempre alrededor, además, de estas causas de la izquierda en Colombia, pero mucho más ahora en esta contienda en la que el progresismo está buscando una nueva oportunidad en el 2026. Gracias, Clara, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué creer que hay posibilidad de gobernar este país? Bueno, en primer lugar, yo siento una gran responsabilidad como dirigente de izquierda por el proyecto político y por el país. Y para ser francos, porque uno a veces habla con demasiada diplomacia, en la izquierda pocas personas tienen entrada en otros ciclos, en otros sitios. Si esa conversación se diera hoy con todos estos colombianos que están ustedes tratando de convocar al voto, ¿cuál sería, digamos, su respuesta ante lo que ha pasado en este gobierno, lo que está pasando y lo que podría eventualmente pasar en un gobierno suyo? Necesitamos seguridad para tener una democracia plena,
necesitamos seguridad para que la economía funcione y necesitamos una cultura de paz que nos permita proyectar a futuro un consenso de país. Entonces, mi primera acción como gobernante va a ser dedicarme a ese tema. Yo voy a convocar a los generales activos y a los generales que han sido retirados en los últimos gobiernos para sentarme a hacer una política de seguridad basada en lo que se necesita para pacificar el país. Aquí hay más de 1000 conflictos andando. Tenemos que hacer un inventario de los conflictos en los territorios, avanzar, conversar con las comunidades. ¿Y usted considera que esa primera acción y ese trabajo en seguridad iría en contra o tendría el apoyo eventualmente del gobierno de Gustavo Petro, o pues no del gobierno, en ese caso de Gustavo Petro como líder? Lo que vamos es a territorializar y a poder sacar adelante lo que en muchos casos no se ha podido en este gobierno, de llevar al lado de la fuerza pública a toda la acción integral del Estado. Es que la paz no se hace sola, la paz se hace con inversión social. ¿Qué es lo que diferencia a la izquierda o qué es lo que ha significado esa diferencia de la izquierda en el relato nacional? El presidente Petro ha logrado algo importantísimo de manera cultural, de manera de identidad. Ha puesto el cambio como algo irreversible en el relato público. Fíjese que hoy en día todos los partidos tienen que referirse a las necesidades sociales de la población y eso lo hizo Petro. Tiene que referirse a la inclusión de toda esa gente que había sido dejada atrás. ¿Cuál es el llamado a la construcción conjunta con el sector privado que debe impulsar la industria y la empresa en este país? Sí, yo por ejemplo no he estado de acuerdo con esa tropelería que se está generando, que refleja un mal entendimiento de para qué es la protesta social, atacando comercios, atacando empresas, atacando gremios. Eso es de muy mala factura. Desdice de la protesta social porque en los medios de comunicación ya no mueven las multitudes que se mueven ni el objeto de la protesta sino el tropel. La participación es un gran reto. ¿A usted le gusta más la idea de la constituyente que el acuerdo nacional que también plantea por ejemplo Iván Cepeda? Es que o es un mecanismo para llegar, ¿no? Son dos extremos distintos. Yo no creo en los acuerdos de cúpulas. Los acuerdos de cúpula siempre han sido excluyentes. A mí me parece que llegó la hora del pueblo y si el siglo XX fue el de la gran empresa, el siglo XXI tiene que ser el de la conciencia ciudadana. Ya la gente ha avanzado muchísimo y las instituciones se han quedado atrás. 3 de la tarde, 25 minutos, una mujer paisa creó un grupo de apoyo que une a sobrevivientes de cáncer de mama. Junto a sus amigas ha convertido el miedo del diagnóstico en fuerza y esperanza, recordando que detectar a tiempo y acompañarse entre mujeres puede salvar vidas. Yo soy Alba Luz Pineda y esta es mi historia. Somos un grupo de amigas que tenemos en común que somos sobrevivientes de cáncer de mama. El comité es el nombre con el que Alba bautizó esta iniciativa que se impulsa a través de las redes sociales para acercarse a quienes un diagnóstico les cambia la vida. ¿Qué es lo más difícil, Alba, a lo que se enfrenta una mujer cuando le entregan un diagnóstico como el de cáncer de mama? Lo más difícil es el miedo que se siente porque siempre se relaciona el cáncer con la muerte. Y precisamente para controlar los temores y apoyarse en medio del tratamiento, se reúne con frecuencia este grupo de 10 amigas, pero sobre todo para alzar la voz y generar conciencia sobre la importancia del autoexamen. Lo más importante es llegar a tiempo. Un diagnóstico detectado a tiempo salva vidas. El comité une a mujeres con diagnóstico de cáncer de mama para celebrar la vida, compartir experiencias y demostrar que la esperanza y la solidaridad son tan importantes como el tratamiento médico. Llegábamos a decirles que nosotras ya pasamos por todo eso, que nosotras le vamos a estar dando ahí la mano para que supere ciertas situaciones. Por su disposición para ayudar a quienes más lo necesitan y ser una luchadora contra el cáncer de mama, Alba Luz es una colombiana que hace historia. Gracias, así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Y si quiere seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Luis a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Estas Noticias Caracol, primero la gente. Chao.